¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios elegiría a un profeta que huiría de su misión? La historia de Jonás esconde una verdad sorprendente que todo creyente necesita descubrir. Prepárate para un viaje que sacudirá tus convicciones y revelará el corazón de Dios de una manera que nunca imaginaste. La historia de Jonás no es solo un cuento infantil sobre un hombre y un pez, sino un espejo que refleja nuestras propias actitudes, prejuicios y resistencias a la voluntad de Dios. Entender el secreto de Jonás puede revolucionar tu comprensión sobre el amor divino, el perdón y tu propia misión como seguidor de Cristo. El llamado indeseado. Imagina vivir en Israel hace casi 3000 años. El reino está dividido, las tensiones políticas están en su punto máximo y, del otro lado de la frontera, crece una superpotencia conocida por su brutalidad, Asiria. En este contexto encontramos a Jonás, hijo de Amitai, un profeta del Señor. Un día, la palabra de Dios llega a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. A primera vista parece una misión sencilla, ¿verdad? Pero para Jonás, era como si Dios estuviera pidiéndole lo imposible. Nínive no era solo la capital de Asiria, sino el símbolo de todo lo que Israel temía y odiaba. Los asirios eran conocidos por su crueldad sin límites. No solo conquistaban ciudades, las obliteraban. Relatos históricos describen cómo apilaban las cabezas decapitadas de sus enemigos en pirámides como trofeos de guerra. Los prisioneros eran desollados vivos y sus pieles colgadas en las murallas de las ciudades como advertencias macabras. Para Jonás, ir a Nínive no solo era peligroso, era impensable. ¿Cómo podría él, un hebreo, un adorador del Dios verdadero, predicar a esos bárbaros? Y, lo que es más importante, ¿por qué debería hacerlo? En la mente de Jonás, los ninivitas merecían el juicio divino, no una oportunidad de arrepentimiento. Pero el llamado de Dios rara vez se alinea con nuestras expectativas o nuestra comodidad. A menudo, Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort, a enfrentar nuestros miedos y prejuicios. Al igual que Jonás, a veces nos resistimos al llamado de Dios cuando nos pide que alcancemos a aquellos que consideramos indignos de su gracia. La huida desesperada. Ante el llamado de Dios, Jonás hace algo sorprendente: huye. No solo huye de la misión, sino que intenta huir del propio Dios. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Esta no era una simple desobediencia, era un intento desesperado de escapar no solo de una tarea desagradable, sino de confrontar sus propias creencias y prejuicios. Tarsis, según se cree, estaba en el extremo opuesto del mundo conocido en esa época, posiblemente en la actual España. Jonás estaba dispuesto a ir literalmente al fin del mundo para evitar enfrentar a los ninivitas. Pero, ¿por qué Jonás pensó que podía huir de Dios? Él, como profeta, conocía bien el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Su huida revela algo profundo sobre la naturaleza humana. A veces preferimos negar la realidad antes que confrontar nuestras propias contradicciones internas. El viaje de Jonás a Tarsis no fue solo un viaje físico, sino un viaje interior de negación y autoengaño. ¿Cuántas veces no actuamos como Jonás cuando Dios nos llama a hacer algo difícil o incómodo? Nuestra primera reacción es huir. Buscamos nuestro propio Tarsis, ya sea en distracciones, racionalizaciones o simplemente ignorando el llamado de Dios. La tormenta, una lección divina. Mientras Jonás dormía en la bodega del barco, creyendo que había escapado de su misión divina, Dios estaba preparando una lección poderosa no solo para él, sino para todos nosotros. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y se desencadenó una tempestad tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Jonás 1:4. Esta no era una tormenta común, era una manifestación física de la turbulencia espiritual que había en Jonás. Los marineros, hombres experimentados, estaban aterrorizados, clamaban a sus dioses y finalmente despertaron a Jonás. ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. La ironía es palpable, un pagano implorando al profeta de Dios que ore.
Jonás, sin poder evitarlo, confiesa, soy hebreo, y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. A veces, al igual que Jonás, sabemos la verdad en nuestras mentes, pero fallamos en vivirla en nuestras acciones. Su confesión ante los marineros revela la ironía de intentar huir del Dios que hizo el mar. El vientre del pez, un lugar de transformación. Los marineros, renuentes, lanzan a Jonás al mar tempestuoso. Pero Dios no había terminado con él. El Señor dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En el vientre del pez, Jonás se enfrenta a su propia desobediencia y, más importante aún, a la misericordia de Dios. La experiencia de Jonás en el vientre del pez es una metáfora poderosa sobre la gracia divina. A veces, Dios permite que lleguemos al fondo del pozo para que finalmente miremos hacia arriba. En su oración, Jonás reconoce su error y agradece a Dios por su rescate. Cuando mi vida se extinguía, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Esta oración desde el vientre del pez es un testimonio del poder de la fe, incluso en los momentos más oscuros. La predicación y el arrepentimiento de Nínive. Después de 3 días y 3 noches, Jonás es liberado. Dios le da una segunda oportunidad, enviándolo nuevamente a Nínive. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta vez, Jonás obedece. Cuando Jonás finalmente predica en Nínive, su mensaje es simple y directo: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Sin embargo, lo que sucede a continuación es sorprendente. Los ninivitas, desde el rey hasta el ciudadano más humilde, se arrepienten de sus malos caminos. El rey decreta un ayuno para toda la ciudad, y todos claman a Dios con sinceridad, esperando su misericordia. Dios, al ver el arrepentimiento genuino de los ninivitas, decide no destruir la ciudad. Esta parte de la historia de Jonás nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nunca debemos subestimar el poder del arrepentimiento. Segundo, Dios siempre está dispuesto a mostrar misericordia a aquellos que se arrepienten de corazón. La ira de Jonás y la lección final. La respuesta de Jonás al arrepentimiento de Nínive es sorprendente. En lugar de alegrarse por la misericordia de Dios, Jonás se enoja. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo. Jonás 4:2. Jonás estaba más preocupado por su propia justicia que por la compasión divina. Dios, en su paciencia, decide enseñarle a Jonás una última lección. Hace que una planta crezca para dar sombra a Jonás, quien se alegra grandemente. Pero al día siguiente, Dios envía un gusano que destruye la planta, y Jonás vuelve a enojarse. Entonces Dios le dice: tú te apiadaste de una planta. ¿Y no habré de apiadarme de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas? Jonás 4, 10-11. La historia de Jonás termina con esta pregunta retórica, dejándonos para reflexionar sobre nuestras propias actitudes. ¿Somos como Jonás, resistiendo la misericordia de Dios hacia los demás? ¿O, por el contrario, estamos dispuestos a compartir el amor y la compasión de Dios con todos, incluso con aquellos que consideramos indignos?